Muy buenas, ya os veo por ahí. ¿Qué tal? Bueno, pues tarde chula, además, con un invitado al que yo le tengo mucho cariño. Todos son importantes, pero bueno, hoy por la cercanía, pues mucho más. Aún no habíamos tenido ocasión, yo por lo menos, de tener a alguien de la zona y ya tocaba. A ver si lo encontramos por aquí. Aquí estás. Solicitud y enseguida nos vemos. Ya lo tenemos aquí. Muy buenas, Pepe. Uy, los cascos, voy en un minuto. Vengo enseguida. Vale, vale, sin problema. Bueno, ya lo habéis visto. Pepe Mendoza, de Casa Agrícola, su proyecto reciente de hace unos 4 años, que hoy nos contará un poquito, y que bueno, que esta semana casi le he visto más que a mi madre, ¿no? Porque está en todas, Pepe. Últimamente se prodiga un montón por los medios y podemos disfrutarle. A ver si vuelve y enseguida hablamos con él un ratito. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, Buenas tardes a todos, tardes, noches. muy buenas. A mí se me corta un poquito tu imagen. Vamos a ver el resto que dice, ¿vale? Ok, ¿Sí? A ver, ¿nos ves bien? Bueno, si no nos dicen lo contrario, damos por hecho que está ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, perfecto. Pepe? Estaba diciendo yo que últimamente te veo un montón porque no paras por las redes. Bueno, muchos amigos, la verdad es que sí. Tampoco tanto, dos o tres cositas que oye, ¿te apetece? Venga, vale. Pero Pero bien, estoy más animado y una forma de seguir en lo nuestro y seguir hablando de lo que nos gusta, ¿no? La viticultura, los vinos. Está muy bonito. Se ha creado algo único, ¿eh? Se ha sí. creado algo en el mundo del vino, Ujú, un paso a... Teníamos miedo, yo el primero, ¿eh? ujú. A las redes sociales, a conectarte. Me he hecho una máquina, ¿eh? Me he conectado en Telegram, me he colocado el Messenger que no lo tenía. He estado trasteando, bueno, Skype. Mi hija me ha puesto el Zoom. Eh, bueno, de no tener muchas cosas a buscarte salida para trabajar, teletrabajar, conectar. De verdad que ha sido un Lo sé, paso lo sé. adelante para... Al principio del confinamiento hablamos y no sé por qué tema fue que me dijiste, no, si yo no sé Instagram, esto me lo sube mi hija, tal. Y mira ahora a qué nivel hemos llegado, ¿eh? Que contigo no ha hecho falta hacer la prueba esta tarde de conexión. O sea que estás a tope. No, la verdad que se ha Gracias. cambiado chulo, como tú decías, y yo lo hablo casi todos los días con Isma, que entre los dos nos vamos turnando estos directos, y es la cantidad de información y de aprendizaje que estamos teniendo. Que esto, si tuviésemos que tenerlo en un congreso o en una ponencia, lo que costaría, ¿no? Y aquí os tenemos de viva voz, en directo, contándonos todas vuestras experiencias y poniendo vuestro conocimiento a nuestra disposición. Y eso es una pasada, por lo menos para mí, es de agradecer. Claro, la gente también está en casa, está relajada, y yo qué sé, no sé, la gente como que está pues más tranquila. Yo sigo también a Fernando y Tal. escuchas, yo qué sé, hay cada píldora que dices, jolín, te hace reflexionar mucho. Yo el otro día me llevé una píldora de Dirk, que Ujú. brutal, ¿no? Brutal. Una cosa que bailaba en la cabeza, pero no la tenía asentada, claro, y Dirk Ajá. tiene más experiencia, es mayor, dijo una cosa que a mí me encantó, que es, con las viñas jóvenes podemos moldear, Ujú. puedes buscar el estilo que tú quieres y puedes aligerar estructura, darle más, modelar un poco el vino que tú quieres, pero la viña vieja no te deja, es verdad, y eso es así. La viña vieja es el estilo que lo tienes que comprender y es lo que hay, Lo que hay. valorarlo y no tocarlo. Y de verdad que me pareció una frase como muy evolucionada de muchos años de pensar de Dier, de su familia, y después dije, ostras, es verdad, porque con viñas viejas que tengo, los techos, las quebradas, los giró, el veneno, dice, ostras, esas frutas que a veces vas buscando no la tiene, pero tiene otra cosa. Mejor no tocar, mejor no tocar. Y después es poco plástica.
es poco plástica porque tienes poca vegetación, la uva la lleva contada con el equilibrio que ella sabe que tiene que dar y es poco plástica. Pero lo que pasa es que no hace falta que sea plástica porque lo que eso es una animalada de viña y te lo está dando. Pero me gustó eso, de verdad que me pareció una burrada, una cosa que me caló Tienes que recibir lo que te da, ¿no? Un poco por lo que... directamente. Oye, Pepe, ¿bebes? ¿Te tomas un vino conmigo? Sí, ¿Qué tienes por eh, ahí? Uy, uy. pues, mira, pues Jo, tengo el último culito porque lo he gastado un poco para cocinar y después hemos estado apretando Pepa y yo. Una botella que me regaló Navarrete mira, de la Varona, me regaló una Montilla Viejo de la Varona sanluqueño. qué bueno. Precioso, precioso, Brutal. muy delicado y bueno, nada, muy bonito, muy bonito. Esto es magia, una pasada. Qué chulo. Pues mira, yo hoy por primera vez voy a hacer algo que no he hecho aún en todos los directos. Y es poner un vino de la persona que tengo delante. Pero es Coño, algo muy chulo. ¿Te acuerdas de esta botella? vale. La tenía sin abrir. No sé por Es qué, un, quedó ahí es, ese en es los- un 16, ¿verdad? Yo creo que es lo primero que hiciste porque aún me lo diste en la antigua bodega, ¿te acuerdas? Vaya que sí. Bueno, ¿Vale? jolín, Pues esas son ahí las... estaba. ¿Y qué tal Dime, está? dime. ¿Qué tal está? Tengo yo guardado, ¿qué tal está? Pues está rico, ¿eh? Al principio le ha costado un poquitín abrir, pero a los 10 minutitos ha empezado a soltar y está muy chulo. Tiene ese perfil en boca más directo, que nos recuerda a los vinos de Jerez, por ese toquecito de flor que tiene, pero manteniendo aún toda la expresión de la fruta y está espectacular. Un cohete, como dirías tú, y un pepino, como dirían a partir de las 12 de la noche otros. Bueno, está muy rico, está genial. Con esa ánfora Mm. me ayudó mucho a pensar, porque esa es una ánfora que hicimos para casa, muy limpia. Mira, y mira el culo, a ver cómo lo tiene. Levanta la botella, a ver cómo tiene el culo. Tiene ¿La un has poquitín, limpio? sí, sí, Nada, nada, nada. muy Pero poquito de, pero nada. claro, esa botella me empezó a pensar y a evolucionar el mensaje y a evolucionar lo que llevaba entre manos, porque las que embotellaba más sucias, con más Ujú, turbidez, había más movimiento microbiológico. Había un ujú, movimiento de microorganismos que iban hacia degradando glicerina y daba más la manzana asada, la parte asidada. Y esas botellas que embotellé, una ánfora como esa, que embotellamos muy limpia, muy limpia, muy limpia. Ese vino tiene de total igual 35 de total, tiene poquitos, nada, ujú, mínima intervención, 35 o 40 de total, pero embotellado limpio. Y el vino es más rectilíneo. Mientras que cuando ujú, más turbidez tiene, posiblemente es más apabullante al principio y más bonito, pero el movimiento de la botella es peor. Entonces hay que intentar ajá, hacerlo con mínima intervención, pero con mínimos microorganismos, para que el vino aguante rectilíneo. Este está no sé si era 15 o 16. Y a partir de ahí empezamos a aflojar en maceración de ujú, pieles y ujú, empezamos a embotellar como más trasiega de las ánforas y embotellar ujú, sin clarificar, sin pasar por frío, ni filtración, ni leches, ni nada. Pero empecé a embotellar como ya más limpio, más limpio, más limpio, más limpio. Y el vino Oye, es más rectilíneo. sí, sí, no, está muy definido, es muy rectito, pero va dando, va dando. Y para mí está muy bonito, a mí es el estilo que me gusta y me parece una mirada diferente, ¿no? Al vino. Bueno, casi nos hemos metido ya en faena, pero yo hoy quería proponerte otra mirada también. Ayer, la verdad que nos diste una lección de agricultura, de viticultura y de trabajo en bodega con Alaez increíble. Y yo creo que hoy, pues bueno, podemos hablar de otras cosas yéndonos también a, obviamente, tu proyecto que es Casa Agrícola. Pero yo en estos últimos años, a raíz de dar clases y dar formación para los alumnos, me di cuenta de que igual empezábamos la casa un poco por el tejado, ¿no? Poníamos los vinos y empezábamos a explicar los vinos o las bodegas o las zonas y nos dejábamos atrás el recorrido histórico que tenían. Tengo Y a mala veces... conexión, Ana. Un segundito, Eva. Mira, saluda a Ana. Muy buenas, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, es una excelente gourmet, Ana.
Espera, que se corta. Yo te pierdo. ¿Se No ve sé si mejor tú... la conexión? Tengo mi community manager, mi ingeniera informática. ¿Qué has hecho? Nada, te desconectate. Estaba con la Ah, wifi y dice, va fatal. Ahora se ve, y porque la gente se quejaba. ¿Todo bien? Y ahora Sí, sí. ahora se ve mejor. Pregúntalo, a ver. sí, ahora perfecto. Menos mal que te tenemos, Ana. El Ana es la departamento de leche. informática funciona súper. A otro nivel. Y bueno, Otro nivel, tendríamos que otro nivel. tendríamos que estar nosotros así también, pero es otro nivel. El otro día se tomaron, hicieron una fiesta, todas las amigas, tal, la mayor que tengo, y se hicieron una fiesta en Zoom, tomándose a las 12 de la noche una cerveza, charlando como si estuvieran en el pub. La verdad es que es una pasada. Me estabas contando que habíamos pensado hacer el tema de un poco Sí, historia. que yo te decía, un poco hablar, sí, de la historia de Alicante, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a probar los vinos o a conocer proyectos, pero no tenemos en cuenta todo eso que hay detrás y quizás también todo lo que nos hemos dejado en el camino. Y a mí me parece súper interesante y cada vez le doy más importancia a esa parte histórica para entender también el momento actual. Y creo que Alicante es una de las zonas más desconocidas a nivel histórico en cuanto a vinos, porque yo misma cuando me puse a escarbar un poquito descubrí un pasado ahí larguísimo, una tradición increíble y que creo que también ha ido marcando un poco lo que es hasta llegar al día de hoy, ¿no? Con varias etapas muy marcadas y hechos significativos. Y me gustaría que tú nos contaras un poquito esa historia y la reinterpretásemos, ¿no? Para ver qué ha ocurrido y qué nos queda. Bueno, pues hay una cosa es muy, muy bonita y sobre todo tiene mucho que ver con la historia y con la actualidad, Uh -huh. porque la reflexión es, muchísima gente ahora con los cambios climáticos, añadas del 2013, añadas potentísimas como, por ejemplo, no sé, de muchísimo calor, pero sobre todo aquí 2013 fue un desastre. Uh -huh. Y te llama gente, amigos franceses o de Bergerac o de Burdeos, Pepe, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo gestionas? Te hacen preguntas, y dices, hostia, ¿te sientes es valorado en el sentido valorado? Dice, hostia, aquí hay algo que estamos haciendo que no está haciendo mal. Nosotros estamos aún a un 15% de donde tienen que llegar los vinos de Alicante, Uh -huh. porque realmente en el camino de la calidad llevamos poco tiempo. Pero realmente Rafa Bernabé decía, tío, esto nació aquí y aquí morirá. El vino nació en esta franja, entró por Europa por aquí y aquí Un tío tiene que más morir. sabio, Rafa. Claro, y después la segunda, el viñedo está preparado para sufrir. Uh -huh. Y en todo, en plantación, en densidad, en arquitectura de poda, en los clones, en la vellosidad de la hoja. Está preparado para vivir porque ha tenido una aclimatación de sufrimiento Uh y -huh. de padecer muchísimo. Y esto es porque llevan aquí muchísimos años pensando, ¿no? Y podemos engarzar de cómo yo creo que entró el vino por Europa y entró por aquí. Hay tres ideas que serían, por ejemplo, los tres lagares más antiguos. Uno estaría el de las pilillas de las hoces del Cabriel en Requena, Uh -huh. otro que hay en Jerez, muy viejo, y el del Al de Benimaquía. Cada uno, hombre, somos del mundo del vino, se acerca la brasa un poquito de más, pero parece ser que el más antiguo es el del Al de Benimaquía. El vino en, Sitúanos el del Aldebenirmaquia, porque tú y yo somos del terreno y sabemos dónde está, pero igual la gente no. Pues el Al de Benimaquía está entre las faldas del Montgó, entre Denia, Javea, Moraira. No te puedes imaginar, la gente bañándose Uh y la -huh. cultura y el lagar más antiguo lo tienen ahí a unos 15 kilómetros. Realmente el mundo del vino arrancó todo en Georgia. Uh Yo -huh. estuve 8.000 años, 9.000 años. Yo estuve en la primera escuela de enología cerca de Tbilisi, Uh -huh. en Georgia, una escuela que era del siglo IX-X. En el siglo IX, X, XI, XII, los monjes, claro, ya había culto, ya necesitaban los monasterios que alguien pudiese hacer vino y vino chulo y que no se les picase, Uh y -huh. enviaban gente desde Inglaterra, desde Francia, los monasterios, los cistes, los enviaban a Georgia. Ya ves. Chavales de 12, 13, 14 años, monjes que los llevaban a Georgia, los formaban en todo, en vinificación, en lo que tenían que hacer y volvían. Era brutal el conocimiento. Arrancó todo en Georgia, pero realmente lo que sí que está claro que fueron los fenicios, que eran los habitantes de Israel, los que introdujeron el vino
por el Mediterráneo. Lo que mucha gente pensamos, como nos vemos ahora en el 2020, miras el sur y miras Europa y crees que entró por arriba, por Grecia y por Italia, pero ¿qué va? Entró por bajo, la cultura estaba toda Claro, por bajo. Entró por Marruecos, por Argelia, por Egipto. Estos eran los que estaban mega avanzados. Entraban costeando con barcas llanas, largas, que flotaban muy bien, pero siempre viendo costa, que era como hacían comercio ellos, siempre viendo costa, y entraron por bajo. Y lo que sí que está claro, que la datación ahora mismo que se está hablando es que es del el Al de Benimaquia, lo que hay allí es del siglo IX antes de Cristo. nada. Claro, pero está hablando Pepe Gisbert, el director del Museo Arqueológico y tal, que es igual 5 o 6 siglos antes, Debe ser del de antes. 1500. Sí, es de antes, sí. Entonces lo que aparece allí es un montículo Ujú, que se tapó para que no se expoliara, se tapó para ujú, protegerlo, y aparecen, eran poblados pegados a las rocas, y aparecen balsetas de fermentación, ujú, realmente excavadas, hechas con mortero, entre piedra y mortero, muy bajitas, que serían cups ujú. de pisar, cups de pisar, con pequeñas prensas y tal, y lo que está muy bonito, que yo he visto fotos, es que las balsetas van unidas con canaletas de decantación, y esas balsetas posiblemente habrían más profundas, y si no, habría sistema de ánfora. Claro. Ahí habría sistemas de ánforas de transporte, de almacenaje, de todo. Ahí es brutal. Después entran, lo que sí que está claro es que, por ejemplo, mira, el ánfora más estudiada de todas es una ánfora, creo que es la 16, la Dressel 16. Ujú. Número igual me equivoco. Era un arqueólogo alemán que estuvo estudiando todas las ánforas del Mediterráneo. Y apareció que resulta que el ánfora más famosa que aparece en Marruecos, aparece en Italia, burradas de ellas, miles y miles y miles de ánforas, es la que se hacía en los alfares y en los hornos, que se hacían desde Tarragona, porque esto no es nuestro, es de Tarragona, Ujú. Sagunto, Valencia, Claro. Denia, hasta Cartagena. Todos hacían la misma ánfora, una ánfora de más o menos 50-60 litros, yo las he visto, con el pie abajo para poder aguantar entre la arena del barco, Claro. muy orejona, las tapaban, y después todas eran brutales porque llevaban grafitis. Ah, sí. Sí, llevan grafitis de quién era el horno que le había hecho. Y Buah. todas iban O marcadas. sea, O que ya sea, había padillas en aquella época. claro, y bueno, no sé si habría padilla o no habría, lo que había era gestión de la pasta, porque al final, sí, gestión de los impuestos. Y porque al final el alfarero marcaba la ánfora, Ujú. le hacía una cuña para certificar que esa ánfora tenía una métrica, y cuando llegaban a Roma o llegaban a otros sitios, todas tenían que tener pues 50 o 60 litros. Entonces era una forma de asegurarte que la métrica era correcta para Mira. pagar impuestos y para poder. No se hacían ánforas, igual que las barricas bordolesas, que eran todas a 220 litros, y se unificó a 220 litros, era una métrica de 300 botellas, para Vale. poder gestionar y Contar. contar rápido cuántas barricas tienes, 1000, a 300 botellas, 300.000, y lo hacían para contar rápido y poder pagar impuestos rápido. Ujú. Y esa labor de Export 220 que está en el mundo los últimos 300 años es para poder contar con las ánforas, pasaba lo mismo. Qué bueno. Fíjate que has hablado de cups y de ánforas, algo que está de plena actualidad. Y nos hemos ido al siglo IX antes de Cristo o quizás más. Así que bueno, vamos a avanzar allá a ver qué más nos encontramos. Igual no Sí, estamos. Eva, claro, es que hay cantidad de cosas súper actualizadas, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos mayor conocimiento de la enología, tenemos mayor conocimiento de Ujú. la viticultura, pero esta gente tenía observación, ¿eh? Claro. Estos tenían una transmisión oral de que tenían 300 años para adelante para pensar por qué esa forma de elaborar le daba mejor vino, no se les picaba, de qué forma. Había una capacidad de pensar que con las velocidades que vamos ahora no las tenemos. Y después es que todo tenía una técnica y una parte científica. Aunque pensábamos que lo hacían así al tuntún, que va, estos lo tenían estudiados. El vino tenía un valor en la dieta, en el comercio, en el dinero, que Ujú. era importantísimo. No podían, no se les picaban tanto, los vinos. Ellos hacían las cosas muy bien hechas para poder llegar hacia adelante.
Después Además eran entró, vinos con vocación de exportación, ¿no? Vinos con la época de los íberos, después con los romanos, vinos para surtir a las colonias, surtir a los ejércitos, y eran vinos que viajaban, con lo cual aquello tenía que estar de alguna manera más o menos controlado, ¿no? Para que claro, aguantara lo que tú dices. yo lo que he oído es que cuando llegaban a Roma se diluían con agua y se Ujú. cocían con especias, Vale. canelas, pimientas, resinas, cenizas, para que aquello aguantase la pimienta. Yo he probado vinos y estudios hechos, en vez de utilizar sulfuroso, con la piperina, con pimientas, unos estudios chilenos buenísimos. Y Ostras. porque claro, como se está dando la vuelta para no utilizar, bajar los niveles de sulfuroso, había una cosa que era una parte de plata, pero claro, al final es un metal. Pues hay una parte de unos estudios hechos con pimienta, muy buenos, muy buenos, muy buenos, bactericida total. Y ellos lo tenían clarísimo. Nosotros lo sabemos ahora, pero ellos lo tenían clarísimo. Hay cantidad de estudios ahora, hay muchos caminos para bajar los niveles de CO2 en los vinos. Y uno puede ser el uso de pimienta, ¿no? En miligramos, en cosas pequeñitas. Y después, aparte de los vinos, no se nota mucho y encima son perfil aromático muy... A mí me gustó lo que probé. Son estudios muy avanzados que viene todo de, o no, de Francia, que estamos en formación, pues tenemos posibilidades de probar cosas así. La época romana fue aquí muy brutal. Fue muy brutal. Mira, yo estoy aquí en Alfa del Pie, al ladito de Altea. Aquí al ladito, aquí al lado, está en la vila, en la playa de la vila, pero nada, a 2 millas, que eso es al lado, está el Bouferrer. Es uno de los pecios más importantes que hay. Ese iba cargado igual con 2000 ánforas. Ya ves. Y está aquí al lado. Y están todas las ánforas, eso está estudiado, tapado y tal. También lo expoliaron y tal, los buceadores y tal, pero que ahí hay un paquete de ánforas que es brutales. Todo desde Calpe, claro, habían tormentas, iban cargados y eso caía. Y ten en cuenta que a los romanos se les pagaba con sal, el Ujú. salario, y con vino. O sea, la dosis no, lo que consumía un romano para hacer la guerra era 7 u 8 litros de Claro. vino al día. Madre Para mía. que, sí, vinos un Sí, poco sí. más aguados, me imagino que Sí, serían. sí. Pero claro, la idea era que no bebiesen de los charcos, que no bebiesen de las fuentes, que no bebiesen de nada, que bebiesen Era algo lo, que fuera era lo bactericida para ellos. Ujú. Arrancamos después, el momento romano aquí fue precioso, pero realmente lo chulo, chulo, chulo que pasó aquí fue el momento árabe. El momento árabe fue realmente, tú has estado en la Marina Alta, lo que tenemos, los riburraos, las formaciones. Claro, eso viene todo del siglo 8 o 9. Los Ujú. árabes solo tienes que ver el nivel cultural que tenían. Y solo tienes que ver eh, que, por ejemplo, los poemas más bonitos sobre el vino que nos escribió Los antiguo, musulmanes. Omar Khayyam, sí. Y después, al final, los árabes no es la mirada que tenemos ahora otra vez, es la misma. Al final le gustaba lo que nos gusta a nosotros. Descansar, comer, beber, el sexo, follar iba todo al final a lo que nos gusta. Tenían clarísimo lo que nos sienta bien. Y lo que sí que está claro que entre el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aquí bebían vino. Los árabes que habían aquí bebían vino. Ellos, yo a veces lo pienso, en la genética que habría, por ejemplo, de blancas de moscatel en la Marina Alta, de verdad que no nos hacemos cargo de lo que se perdió con la filoxera. ¿Vale? Ujú. Pues al entrar a pediría siempre a viverista. Ujú. Las variedades eran brutales, los clones de moscatel serían brutales. A partir de junio, julio ya habían variedades de ciclo corto que ya estaban asecando, estaban comiendo en fresco, secando en pasa, en sequer y vinificando. Y así estaban junio, julio, agosto y septiembre. Entiendo. Después era Porque brutal. es increíble la cultura de la pasa que ha habido aquí siempre y cómo se ha perdido. Y ahora hay algunas iniciativas que intentan recuperar, pero toda la arquitectura que surgió con los riurraos que hablábamos antes, todo el tema de la pasa, que fuimos los principales importadores de pasa en el siglo XIV, XV, me parece que fue, todo aquello ha quedado atrás, casi prácticamente no queda nada y eso es patrimonio y es historia. Incluso tú, la nueva bodega en Avargues, estás en un riurrao. Yo estoy en un riburrao. El, A mí me parece una historia súper bonita y algo que hay que poner en valor y recuperar. He tenido ocasión de estar en varias recreaciones de la Escaldá y me parece que es algo tan nuestro y que no se debería de perder y que habría que recuperar. los arcos, si ves alguna foto
de Casa Agrícola, los arcos de los riurraus de Abargues son del siglo XIV, XV, XVI. O sea, todo era construcción árabe morisca. Ahí hubo un patrimonio y encontramos eso ahora esparcido entre las viñas. Yo cada año, el otro día colgamos en el Facebook este verano dos variedades que era una moscatel que es de Blanca de Benissa y es moscatel pero blanca, 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 que no la había visto. Yo dentro de la... No, y además sabe a moscatel, pero el racimo es totalmente diferente, mucho más perfecta, pequeñita y como más blanquecina. Hay un esparcimiento de moscateles, de biotipos y de ADNs por ahí que tenemos que rescatarlos. Claro. Y haciendo hilos y viendo a ver eso dónde está. Y hay un trabajo muy, muy buen hecho. Por ejemplo, hay gente que se ha preocupado en los últimos años, pero aún eso hay que esparcirlo, que la gente esté a manos de la gente. Bueno. En la Giró de Abargues hay 5 variedades blancas que no tienen ni idea ni lo que son. Sí, hay una cepa de cada cosa. Unas duras, pieles duras, 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 unas pieles muy potentes, no sé. Y me gustaría eso... saber qué es lo que hay. Lo que sí que está claro que las genéticas que tendrían en el mundo árabe hace 1000 años, justo, es que estaban hablando hace 1000 años, en el año 1000, 1100, 1200, 1300, serían mucho más bonitas que lo que pasó después de la filoxera, que si podéis os explico un poquito. Ellos tendrían unas variedades y unos biotipos que durante 3 meses estarían cortando, comiendo en fresco, pasando a pasa y vinificando. Y después tendrían variedades de ciclo tardío. Lo que pasó es que ¿por qué se crearon los sequers? ¿Por qué se crea el sequer y el riurrau? ¿Qué es? Este tío habla de riurrau. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Son construcciones agrarias que están perfectamente orientadas para recibir el máximo de viento, todas con arcos, con arcos, con arcos. Cuando tú ves eso, ves la mezquita de Córdoba en barato, en agrícola, en agrícola. ¿Ves? Porque no había dinero para dar belleza, pero sí que ves esos arcos de Córdoba, de la mezquita de Córdoba, colocados ahí en la Marina Alta. Además, en los riurraus, cuantos más ojos tenían, era porque más producción tenía de uva, más ricos eran. Entonces, cuando tú ves un riurrau con muchos ojos, sabes que ahí había dinero, que había tierras. Cuando son más pequeñitos eran pues, un poco también trasladado a esa arquitectura. Yo tengo 2, uno cuadrado y uno redondo. Si te pones delante de los dos, dirías que el cuadrado que parece más viejo es el viejo y el árabe es el nuevo. Y es mentira. Los árabes construían tan bien que el que tiene 400, 500 años está perfecto. Y el que hicieron en el finales del 18, principios del 19, agricultores porque no podían más, porque no tenían mucho más dinero, ese está más deteriorado. O sea, tiene 300 años de diferencia y uno está perfecto y el otro... Aquí hay un dicho que es "Això es faena de moros". Y no es despectivo, es halagador. Cuando a ti te dicen eso es trabajo de moros, es que es muy perfeccionista. Que tuvieron tiempo, delicadeza y gusto para hacer las cosas. En el mundo árabe, aquí fue lo que nos pasó a Alicante. Vamos a explicaros por qué. Fue un momento y tuvimos unos momentos históricos y ahora el problema es que en el 2020 estamos explicando si hay viñas en Alicante. Según qué foros te mueves, yo llevo 25 años haciendo vinos, cuidando el viñedo, pero en Alicante hay viña. En Alicante hay viña, porque claro, la gente solo conoce lo que está pasando el primer kilómetro de playa, que está toda la presión tal, pero nosotros tenemos en Alicante lo que hablábamos el otro día, no sé quién decía, es el mayor, como no hay industria, solo tenemos turismo, es la segunda o tercera provincia de España con más montaña y la mayor diversidad de flora de toda Europa. Es brutal, porque te separas ese kilometrito y medio de la costa y aparece un pueblo rural muy bonito, Parcent, Llíber, Castells de Castells, Tàrbena, aparece y dices, pero esto está aquí, esto es Alicante, ¿esto qué es? La gente se llega a sorprender. Lo que aquí, la gran rotura, y por las dos versiones de las que pensamos que apareció el Giro, es esta. En el 1609, Felipe III declara la expulsión de los árabes. Aquí vivían todos en convivencia, árabes, judíos, cristianos, ellos se arreglaban, cedían, se pagaban, se organizaban y vivieron, después de las guerras, vivieron en convivencia 200, 300 años. En el 1609
por pasta, por dinero, Felipe III declara la expulsión de los árabes de España. Y tienen que salir por Málaga, por Cartagena, por Tarragona, tienen que salir en 15 días solo con lo opuesto. Ujú. Eso fue, cuando tú haces una animalada de ese estilo, un genocidio, una animalada de esas, no calculas lo que pasa. Y claro, estos tíos no calcularon. Nuestra zona, en la Marina Alta, se perdió, se dicen que un 20 o un 30%. ¿Qué va? Se perdería entre un 70 y un 80% de la población se perdió. Ujú. Imagínate, en 2 años aparece que no, 80% de la población desaparece porque los expulsan y tienen que, ¿quién cuida el campo? ¿A quién gestiona? ¿Quién cuida esos almendros, esos olivos? Aunque el mundo árabe, lo que se calcula que habría era vid, olivo, higueras y granados. Sobre todo Ujú. aquella zona eran los 4 cultivos fuertes. Y ahí es cuando dan pie a la primera historia de cómo llegó la Giro a Alicante. Las primeras repoblaciones fueron repoblaciones de navarro-aragoneses. Los Ujú. reyes debían muchos favores y dijeron a los navarro-aragoneses que viniesen a Alicante a hacer la repoblación. Entonces hay una historia que dice que los navarro-aragoneses llegaron, había un mar de moscatel, pero no habían variedades distintas o no las que ellos querían. E introdujeron la garnacha. Eso Ujú. quedó asentado durante muchos años. Pero no, yo creo, y Juancho y muchos, y Felipe, y que nosotros pensamos que no. Sí, Porque sí. los que trabajamos con la Giro sabemos que no es garnacha. De El hecho, se fenotipo. ha entendido desde el origen que no era garnacha, sino que era otra variedad. Tú también ayer lo comentabas y creo que estáis muy cerca de poder confirmarlo, ¿no? Con los análisis Ahora genéticos. estamos con análisis genéticos sin ayuda de ningún tipo, pero haciéndolo a pulso nosotros, mirando análisis genéticos para poder acabar de demostrar que la Giro posiblemente vino en la segunda repoblación. Ujú. 50 o 70 años más tarde, lo de las pestes y las pandemias, hubo la peste negra en toda Europa, pero hubo aquí en España, hubo una explosión de peste negra muchísimo, muy grande. Y la Marina Alta volvió a perder otro 60 o 70% de la población. Las fosas en las iglesias eran tremendas. Y en esta segunda repoblación es cuando se invita a mallorquines. Ujú. Se invita a mallorquines a ocupar la Marina Alta. Por eso los pueblos de arriba, de Tàrbena, Castells de Castells, sobre todo Tàrbena, habla el parlat salat. Sí, Tú sí, dices, "Ostras, esto es mallorquín, sí, esto sí, es mallorquín". Las total. palabras, todo, son alicantinos, Ujú. pero tienen un deje y un hablar muy bonito, muy mallorquín, precioso. Las sobrasadas, los embutidos lo trajeron Luego, todos. la esencia. Ujú. Y estos fueron los que posiblemente, los que trajeron la Giro consigo. En Mallorca, Giro no queda, solo queda Giro Ros y Giro Blanc, Ujú. quedan 8 o 10 hectáreas de Giro Tinto y casi toda la gran masa de genética y tal ha quedado en la Marina Alta. Ujú. Y esos fueron un poquito como yo creo que ha llegado aquí la Giro. Lo que pasa es que aún tienen que llegar esos vinos al mercado, tenemos que trabajar mucho más con ellos, porque al final iba todo siempre, hasta hace muy poquito, iba el 95% de esa uva a las cooperativas, con un tratamiento que es el que es. Gracias a ellos, como siempre digo, se ha aguantado el patrimonio, porque si hubiera sido así, pero ahora hay que sacarle punta, hay que sacarle brillo, porque de verdad que son muy bonitas esas variedades. ¿Qué tiene la Giro que te tiene a ti con el pellizco? Porque te lo noto cada vez que hablas. No le Pues tienes... porque era una variedad que ni me lo esperaba, que me sorprendiese tanto, me ha sorprendido una barbaridad. Y la segunda, que es una variedad difícil de elaborar, porque cuando hay lo que hablábamos, mira, las variedades que tienen mucho antociano son Ujú. más moldeables, porque el equilibrio, al tener tanto antociano, aunque tengas mucho tanino, siempre está en equilibrio. Entonces, pero claro, una variedad como la Pinot Noir o una Giraud resulta que tiene poco antociano y como te pases un poquito de extracción, hay desequilibrio, el vino queda duro. Entonces es una variedad difícil de elaborar, es muy difícil elaborarla, porque el equilibrio tiene que ser acorde a ese antociano que tiene. Entonces es una variedad que parece femenina, delicada, una variedad de poco, que no la puedes apretar mucho, que tienes que hacer unos tratamientos siendo súper delicado, tina pequeña, más infusionado que extractivo, no se puede golpear, no se puede meter en bomba un proceso normal de extracción. ¿Qué va? Tienes que ser súper fino y es un reto para mí.
Es un reto, porque es una variedad difícil y me ha venido también con 25 años de carrera, que tengo las ideas más claras. Solo pillo yo con 20 años, me pongo un disco de U2 y Claro, le doy una paliza a culturas, Giro que, vamos, la reviento. claro. Porque eran otros vinos, eran de otra época, era un momento mucho más parque diferente Ujú, y la gente quería vinos más estructurados, con mucha más barrica y no teníamos esa sensibilidad que tenemos. No es que estamos haciendo los vinos, nosotros no estábamos preparados, vosotros tampoco. ujú. Hemos crecido todos en esto. Sí, sí. Eh, Y por eso yo creo que al ser un reto tan grande, me gusta más, ¿no? Porque es una variedad que tiene su dificultad. Después es una variedad que me gusta mucho porque tiene una parte oxidoferrosa brutal, una parte sanguínea en fase olfativa brutal, después una mordida en boca delicada, elegantísima, que dices, ostras, te notas los taninos, pero dices, qué cosa más chula. Hay todos al morro, que dices, esto va a vivir mucho Bueno, tiempo, que va a vivir necesita 10 tiempo, 12 años. ¿verdad? Necesita tiempo, tiempo de Sí. crianza, tiempo de botella. La Giro siempre, ahora que estamos pudiendo rescatar alguna botellita vieja de alguna elaboración puntual que hay, vemos que el tiempo le sienta estupendamente, ¿no? Sí, es una variedad preparada para gran guarda. Ujú. Se podrá ver con viñas igual con más grasa abajo, hacer algo más comprensible porque la valla es más grande y tal. Pero como la viña tenga más de 50 o 60 años y la vallita es pequeña, aquello va a tener potencia y va a ser vino de guarda y vamos a disfrutar de una gran cosa en Alicante. Oye, pues nos metemos ya en bodega y vemos qué tienes por allí. Bueno, yo me he quedado en una parte, porque como me habías dado 2 puntos, me he quedado Ujú. en una parte que me gustaría acabar de contarla. Pues adelante. Porque yo sinceramente no he estudiado enología y viticultura, pues vamos, porque lo vi en mi padre cuando hacía vinos y tal, pero si no me hubiera gustado mucho la historia. Ay, pues mira, pues Eh, lo mismo, ¿eh? Yo soy una sí, historiadora frustrada y de hecho hice turismo porque me dijeron, historia no tiene mucha salida, pero en turismo, y yo en turismo cogí la rama de patrimonio cultural porque me encanta. Sé que tu hija claro. está haciendo turismo. Sí, mi hija está haciendo turismo, está encantada. Pero sobre todo, esa mirada hacia atrás nos ayuda a comprender todo lo de delante. Si no, Exacto, estamos perdidos. Si no exacto. estamos perdidos porque las soluciones, no, yo que he errado mucho y he fallado mucho, porque he sido muy avanzado con los primeros Shiraz de España, con variedades fuera de ciclo, lo que le gustaba a mi padre, Ujú. fuera de ciclo aquí. Yo que he errado mucho, ahora me encuentro muy cómodo y Ujú. porque las soluciones a veces no estaban fuera. Las Ah, soluciones que no estaban fuera, las soluciones estaban aquí. Por ejemplo, nos íbamos a Francia y veíamos las densidades en Francia en el Hermitage y veíamos la gestión de los suelos con cubiertas vegetales. Eso está perfecto allí, pero aquí no. Aquí tenemos que hacer una viticultura que posiblemente se acerque más a lo que hacían los romanos ujú. que a una viticultura modernista, porque en las viticulturas romanas, con los vasos muy definidos, soy un amante del vaso, los vasos muy definidos, a 4 vientos. La planta, por ejemplo, vienen amigos nuestros franceses y dicen, tío, ¿y esto cómo está tan bajo? Coño, porque es lo que aquí se necesita. Si yo tengo una planta que tiene que alimentar mucho tubo, tiene que alimentar mucha madera, al final, con la gestión del agua, es que al final estás alimentando madera. Cuando tú tienes la cruz de poda muy bajita, casi rastrera, casi tocando bajo, la planta es mucho más atlética, es mucho más etíope. Porque un etíope está más preparado pues porque consume menos energía, consume menos agua, está más habitado, más preparado a vivir sin nada. Pues las plantas de aquí igual. Las densidades que se promovían mucho, las altas densidades en los suelos para bajar peso de valla, para tal, ¿qué va? Aquí estamos en densidades de 1.100 plantas por hectárea. Aquí estamos en rendimientos de 1.200, 1.300 kilos por hectárea, con planta muy etíope, muy bajita, muy tocando el suelo, para que el consumo después eso sea el mínimo y vaya donde tiene que ir, que es a hacer hoja y al racimo. Después otra de las cosas es cubiertas vegetales. Pues ahora, en invierno a mí me gusta dejarla, pero ahora tú plantas una cubierta vegetal en Alicante y ahora no la quites ahora dentro de 20 días. Es que ahogas la planta directamente. Lo poquito que iba a ser para ella
la estás reventando porque le estás quitando cantidad de nutrientes, Agua. cantidad de posibilidades. Al final empiezas a hacer sarmientos que en vez de estar de 1 metro, empiezas a hacer, nosotros decimos enratonados, enratonado, y se quedan sarmientitos de 60 centímetros con solo 7 8 hojitas que casi ni hacen fotosíntesis, ni tienes motor, ni tienes nada. La otra cosa es las labras. Se promueve mucho las labras. Hay que labrar, hay que no labrar, no labrar. Tía leches. Tú no labres, pegas 2 labradas suaves en verano y aguanta el tempero, que es lo que Dios te dio, que es la lluvia, y tú no labres bien en verano y estás muerto. Porque aquí hay que pasar pequeños impermeables muy sutiles. No, tú no puedes hacer en verano una labor de levantar el suelo y una sazón allí brutal. Pero lo que sí que se puede hacer es pasar un pequeño impermeable, que es que la pequeña humedad relativa que hay en el suelo esté a favor de la planta, no en las grietas que tiene el suelo vayan escapando. Y la solución sobre todo la tienen ellas, la llevan ellas. Porque si te das cuenta, todas las variedades mediterráneas, todo lo que tenemos aquí, Monastrell, Messeguera, Moscatell, Giro, todas están súper algodonosas por detrás. Es una burrada. Tú ves una Chardonnay por detrás no tiene pelo, no tiene no tiene vello. Y tú Claro. ves una Giro o una Moscatel, ¡fua! Y parece algodón. ¿Por qué? Porque llueve poco, pero ellas son capaces de beber de noche, con la humedad relativa. Y esas son soluciones que se han creado aquí, que las crearían las plantas viviendo aquí 3000 y pico años. Ellas se han preocupado de decir, bueno, bajo está todos, la capacidad de campo está agotada, ¿de qué forma me saco yo aquí? ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo sobrevivo? Pues ellas fueron creando en vez muchos más potentes y después cierran menos estomas, son mucho más valientes a la hora de agotarse, de cerrar estomas. Ella tira y le das calor y tal, y ella sigue tirando y quiere aún trabajar. Aquí una Merlot, una Pinot, ella a las 10 de la mañana se cierra estomas y dice, Claro. señores, yo ya paro de trabajar que aquí hace demasiado calor. Es que todo va al revés. Claro, yo te lo historia y te lo da la observación y esos años que llevas tú y que has aprendido a entenderlo, ¿no? Pero si nos fijamos solo desde arriba, por eso empezamos un poco la charla diciendo qué importante es mirar atrás y ver lo que ha ocurrido y que hemos ido hasta llegar aquí, ¿no? Para entender muchas cosas. Y a mí sí que me dio una perspectiva muy diferente en el mundo del vino el empezar a entender la historia y ver lo que había. Pues oye, si te parece la retomamos, ¿no? Que nos hemos quedado ahí y creo que querías apuntar Sí, alguna. mira, yo a veces reflexiono de una forma y pienso y dice, ¿cómo con lo que ha sido Alicante aún estamos ¿Qué ha explicando? sido Esta- Alicante? Pues, dinos qué ha sido Alicante. es que ha sido cuando lees un poco la animalada que se ha hecho aquí, Ujú. es brutal, es brutal. Es como siendo que hemos sido potencia europea de fabricación de vinos y de vender vino a todo el mundo, como aún estamos explicando y nos hemos quedado con 9000 hectáreas. Mira, 4 o 5 datos. Alicante fue el último sitio de España donde llegó la filoxera por Ujú. el tipo de suelo y porque estábamos medio protegidos. Y encima la filoxera no llegó por el norte. Llegó, ¿qué piensas? Que bajó de Francia, atacó Rioja, atacó Cataluña, Bueno, Priorat. No, llegó por Málaga, ujú. porque los cultivos, los malagueños eran los que más sabían de plantas nuevas y tal. Y como había un boom del moscatel, fueron los que, haciendo sus probaturas en Benissa y tal, sin darse cuenta, metieron la filoxera aquí. Ujú. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos ahora 9000 hectáreas. El Consejo Regulador dice 12.000, pero yo te digo que no hay ni 9000. Solo de moscatel, desde el Mascarat, desde la montaña que divide Calpe hacia Valencia, habían 140.000 hectáreas de moscatel. Ya ves. Y solo en el Alto Vinalopó habían 130.000 hectáreas. Habían 270.000 hectáreas. El tren llegó a Alicante y llegó a Villena para poder sacar Vale. todas las fincas, sacar todas las fincas, sacar las grandes bodegas de Rioja tenían vagones y preparados trenes cisternas para poder sacar el vino a Rioja y de la Rioja alimentar Francia. Francia estaba esquilmada. El Éramos gran un problema, principal proveedor de vino para toda Francia y eso supuso un crecimiento y un boom brutal. claro, y la otra es que, para que te des una cuenta, en el 1870, 1880, Alicante tenía sedes comerciales en Noruega, en Oslo, en Rusia, en San Petersburgo, en Londres. Tú imagínate la animalada.
que teníamos sedes comerciales para poder vender los excedentes. Lo que pasa es que también la mirada fue, que es la mirada agricultora, dices, si yo lo tengo todo vendido a diciembre, a granel, que me lo pagan súper bien, ¿por qué voy a embotellar? Ya se despreocuparon de crear una marca. El problema fue que Francia se rearmó muy potentemente los viñedos. Nosotros solo habíamos vendido vinos de pasto o vinos estructurados para poder mezclar con sus variedades, con las charselas que abrían, con agua, para intentar hacer vinos muy sencillitos. Y ahí fue un gran declive. Pero el otro gran declive que yo tengo claro que es lo que nos pasó fue la Guerra Civil Española. Porque eso fue un 40 años que quedamos desaparecidos de los mercados. Vino la Guerra Civil, Europa no nos quiso abrir puertas, nos cerraron fronteras, a Estados Unidos igual, y entonces las conexiones que habría entre Francia a Estados Unidos se aprovecharon muy bien. Estuvimos 30, 40 años de oscurantismo, que aquí como que España ni hacía vino ni hacía nada. Después se abrió el turismo poquito a poquito y fue la gran pérdida que se perdió, momentos que perdimos mercado. Pero bueno, lo que tenemos es eso. Además, Alicante fue de las últimas zonas que más lo sufrió, ¿no? Y donde más leña, una de las últimas resistencias, y ahí perdimos uno de nuestros grandes vinos, que poquito a poco se va recuperando, el Fondillón. Tú y yo estuvimos, ¿te acuerdas? Con Roberto Brotons, que nos explicó cómo había escondido su bisabuelo unos toneles en un pajar y casi los matan. Si descubren que tenían el vino ahí escondido, los hubieran matado. Sí, los hubieran matado. Pero casi al final empezaron a sacar paja y casi los toneles que tenían escondidos no llegaron a ellos. Y ese vino lo hemos bebido tú y yo. Era un 1800... Sí, 60 o 40 y algo, sí, me parece que es una bota muy pequeñita, además, que nos contaba, que con capacidad para ir en los capazos de los burros y transportar. Una pasada, que por cierto, a ver si convencemos a Roberto y le traemos un día y nos cuenta, porque mira lo que éramos, el Fondillón, un vino mítico, un vino con nombre propio, un vino que se bebía en todos lados y que casi perdimos en ese camino, ¿no? Que parece que se va recuperando. Por eso te decía la importancia de ver la historia de todo lo que nos hemos dejado, ¿no? De lo que hemos sido y ahora... Porque claro, ahora hay una... Desde los años 90 hasta a día de hoy, y no, la historia de Alicante viene de mucho más atrás. Claro, yo hay una cosa que sí que estoy percibiendo, muy potente, y es esta. Nos han comido mucho terreno, nos han apretado por todos los lados a los vinos españoles, pero este cierre que hemos tenido nos ha permitido tener una cápsula del tiempo. Encontramos cosas brutales en España. Viñedos brutales en Priora, viñedos brutales en Galicia, viñedos en el Bierzo, en la Ribera Sacra o Rioja, impresionantes. Es un patrimonio que ha quedado ahí medio encapsulado porque no se ha movido. El patrimonio vegetal que tenemos es muy sorprendente para un sommelier como vosotros, aficionados, compradores, bebedores del mundo. El patrimonio y la posibilidad de sorpresa de lo que estamos haciendo es grandísima. Porque las cartas, está claro, tú llegas a Londres y tienes 40 Burdeos, 40 Borgoñas, 40 Ródanos, tal, y lo que sí que está claro es que posiblemente no metan ya el 41 Burdeos. Lo más normal es que rebajen esas 4 referencias potentes de Chile, Argentina, y nos den oportunidades a Canarias, a los vinos de Jonathan, a los vinos de Borja, nos dan oportunidades a mallorquines, a nosotros, a Tony Sarrón de Mustiguillo, a gente del Priorat, a pequeños. Nos estáis dando mucha oportunidad porque vamos con una cosa que ni se esperan. Y dices, ostras, estos tíos, y esto huele diferente, y estos son variedades diferentes, y huelen a Garriga y a Romero. Y tenemos aún una pequeña capacidad de sorpresa en las cartas y en los menús maridajes, que mientras que todo el mundo está como muy establecido con variedades internacionales que están en todo el mundo, con los estilos muy marcados, aquí hay una capacidad de diversidad de sorpresa muy bonita. Y es porque estuvimos encapsulados y tenemos unos patrimonios aún vegetales muy potentes. No como Georgia, que es una animalada lo que tienen allí de varietales, pero el patrimonio vegetal de España es brutal. Tenemos unas posibilidades aún en estos momentos
de originalidad, de pureza, de origen, muy chulas para sorprender. Yo entramos ya en la fase final y quiero lanzarte 3 o 4 preguntitas, ¿vale? Muy directas, aunque la historia nos daría para mucho más rato y para poder indagar ahí dentro, pero sí que me gustaría ver tu punto de vista en 4 cosas. Concepto de vinos mediterráneos, ¿vale? Esta losa que parece que llevemos encima, que siempre se asocia a vinos cálidos, vinos con sobremaduración. Yo sé que es un tema muy manido, pero hoy que tenemos ahí a casi 140 personas escuchándonos, me gustaría que dieses tu punto de vista sobre esto, ¿vale? Que el concepto de vino mediterráneo no tiene que ver siempre con un vino sobremadurado, un vino con alta graduación, sino que el Mediterráneo hay... Yo entiendo, Eva, que hemos trabajado aún poco. Entonces los mensajes no pueden llegar de hoy para mañana y nuestro trabajo no llega rápido al mercado. Necesitamos 15 o 20 años más de un trabajo bonito en campo, con manos bonitas, con una idea clara, para poder el mejor mensaje es el que llega lento, despacio y por autoconvencimiento vuestro. No, que nosotros no podemos estar explicando todo el día, sino que vosotros poquito a poquito os vais a ir dando cuenta de que hay un movimiento. La Monastrell, sobre todo, ha tenido una gran mirada que ha sido, como en los 90, los 2000, había un boom americano de que buscaban la Monastrell, porque al final esas bodegas hacen lo mismo en todos los sitios. Ese estilo muy maduro, un poco dulzón, con el puntito de chip ahí, de dulzoncito, que a mí es que me tomo una copa y no puedo más. Pero el sentido es que ha habido un gran volumen de esos vinos en los mercados. Si tú metes mucho de eso y no metes frescor o garriga o pino o la parte fresca, la percepción de la gente es la que es. Entonces yo creo que el mensaje llegará poquito a poquito conforme trabajemos más, conforme os hagamos llegar eso de forma repetitiva y porque eso nos gusta muchísimo más. Encima era cómodo para las bodegas, se gana más dinero con un perfil sobremaduro, vinos de 15 grados y medio, el azúcar residual se gana mejor porque tú te vas a una viña que no le has pestado ni caso, que no le has hecho ni caso, que un agricultor la llevaba a patadas y siempre llegas a sobremaduración. Para hacer lo que hacemos nosotros tienes que bajar a campo y preparar planta que tú veas que carga bien, que hace bien fotosíntesis y cortarla en su momento, con mediciones, con intuición. Y el cortarla en su momento son 4 o 5 días, ¿eh? Que no es que tengo para cortar en su momento 20 días, no. Cada viña en 4 o 5 días tienes que estar obsesionado. Cae domingo, pues cae domingo. Porque las plantas hay una cosa muy bonita, mira. La planta, sea blanca o tinta, hace una carga que se llama hace una carga. Ahí se cortaría en fruta fresca. Después hay un punto que es neutro, que es un limbo que para hacer vinos industriales, pues bien, pero que es un limbo malo. Y después vuelve a cargar en fruta madura. Los grandes productores por ejemplo, de Francia, el abuelito de Francia, el tío tiene claro, empieza a catar, a catar, a catar, a catar. Y hay una palabra que dice, l'engutament. ¡Hostia! Y el tío lo tenía claro. Era un momento que la planta era un momento que la planta estaba ahí, el engutament, y ¡pum! Iban y cortaban. Y cortaban en fruta fresca o en fruta madura, pero no cortaban en el limbo. Eso ahora mismo somos capaces de medirlo, pero claro, que tú cortes en el momento máximo de carga quiere un trabajo grandísimo. Llevamos muchas parcelas adelante y tienes que ir una a una corriendo cuando esté cada una que en el momento máximo de fotosíntesis. Que dicen, ahora, dice, cuando has acabado de hacer el esfuerzo, y aquí te lo quiero dar, pues ahí hay que cortarla. Claro, el perfil sobremaduro, ¿qué pasa? Ni sé dónde está el glutament, ni sé dónde está la fruta fresca, ni sé dónde está la fruta madura, pero sé que me voy a mediados de octubre, finales de octubre y a sobremaduración. Y es un estilo de vino. Entonces ellos es más cómodo. Lo que estamos haciendo nosotros es porque estamos, yo qué sé, salados no, porque nos gusta mucho, pero que nos gusta mucho lo que estamos haciendo. Pero tienes que tener un contacto con la planta muy potente para poder saber en qué momento debes de cortar. Salado no, Pepe. Oye, si hace falta reenganchamos un ratito más porque la gente está aquí pidiéndolo y está enganchada. Te digo que salado no, porque tú ya hace mucho tiempo, dentro de una estructura de vinos donde, bueno, la bodega Enrique Mendoza, ¿no? Que te encontraste con variedades internacionales y tal, tú pronto ya cogiste una línea que iba un poquito más allá.
fue toda tu línea de los vinos, el estrecho, las quebradas, etcétera, etcétera. Dentro de ese perfil de vino que hacíais, ya apuntabas hacia esa frescura, esos viñedos en altura, hacia una línea que hoy en día es lo que es. Y esto hablamos de hace casi 15 o más de 15 años. Sí. También me he movido, ¿eh? Porque no es lo mismo los primeros estrechos del 2003. Joder, es que, mira, que te digo, salí en el 2003, la añada más cálida que había. Y que si lo sé ahora, no sé si lo hubiera tirado por la cañería o qué. Ya, Pero bueno, al final, yo creo que hasta las añadas maduras hay que embotellarlas. vale. Eso es un registro del tiempo y eso es lo que pasó. Pero a nosotros aquel Eh, estrecho ya nos voló la cabeza, Pepe. O sea, yo de sí, aquella, pero yo sí, estaba sí, trabajando sí. como semillero, estaba en Ricard, además, eran mis inicios, y aquel estrecho fue como algo de decir, ostras, ojo, que esto no es, y aún siendo lo que era, lo que tú estás diciendo, una añada que tal, pero ya apuntaba a algo diferente, ya veías que había otra línea. Sí, la queríamos ya mover y yo he oído todo como muy escalonado. No reniego de nada, Ujú. porque yo para poder pensar lo que pienso ahora he tenido que trabajar mucho con internacionales, muy el estilo de mi padre, con Claro. Cabernet. Todo eso me ha servido para ir subiendo y si no, llegar ahí es imposible Ujú. sin muchos errores, sin mucho pensamiento. Eso es así. Pero sí que es verdad que lo del monasterio ya queríamos hacer un cambio. Sí. Busqué esa viña que peleé y dice, ¿cuál te gusta más? El estrecho de las quebradas. Pues a mi padre le gusta más las quebradas porque le gusta un vino más estructurado. Ujú. Y el calcáreo que tienen las quebradas lo da. Pero yo me gusta más la verticalidad del estrecho o porque he peleado mucho en esa viña. Eso llegamos allí y estaba destrozada. Ujú. Lo que hemos peleado ahí de motosierro, desbrozadoras, hasta que le hemos puesto en solfa, he tardado 20 años. Pues, Pero bueno, y ahora un paso hacia adelante es el veneno, claro. que es un plus aún de una viña aún mucho más fresca, ya trabajando con raspa, con mucho más granito, trabajando aún, buscando aún un paso más hacia adelante de la delicadeza. Que delicadeza no quiere decir que hagamos vinos livianos en el Mediterráneo. Si con Nada. 14 grados, no, no. Pero buscamos vinos, a mí me vale cuando la planta carga, ya me vale. Si es en 13,8, es en 14,1, 14,2, ya me vale. Pero las segundas buscamos el equilibrio que pueda tener ese vino. Ujú. Y hay unas cosas que yo he modelado en la cabeza, ¿no? Porque antes parecía que teníamos que aguantar los vinos que polifenoles. Tenías que darle gran extracción. Yo no, si es que es increíble. Yo miro lo que me ha pasado a mí en 20 años y es increíble. Yo maceraba burradas, venía de Chile, de Argentina, macerábamos mucho, día y noche. Yo me levantaba a las 3, las 4 de la mañana para macerar un depósito. Madre Me mía. levantaba, ponía el despertador, me iba, Era enchufaba las bombas. lo que Era estaba. otra forma. Pensábamos que solo los antocianos y los polifenoles eran capaces de aguantar los vinos. Podían ser. Ahora, sí, ahora sé, y es el camino, y no me equivocaré mucho los próximos 20 años, que si hay frescor hay vida. Claro. Y si hay equilibrio hay vida. Ujú. Es más importante que tenga el tanino que el vino pueda soportar. A mí me gusta el vino lleno. Ujú. Pues si la añada te quiere decir que solo des lleno, dáselo. El Claro. 2018 es más lleno que el 17, pero no sobreextraído. Ujú. Y hemos tenido que ir aprendiendo de esos errores. Yo remonto mm, como 20 veces menos los vinos en Ujú. 25 años. Los protocolos de extracciones antes eran, si tienes un volumen, siempre nos preocupábamos, veníamos de protocolos igual de Michel Roland en Argentina, otra cosa, y siempre teníamos que dar 5 volúmenes de vino al día. O sea, si tú tenías 20.000 litros, tenías que pasar en los 10.000 litros de piel 20 por 5, 20 por Y 5, era 20 lo que por 5. en ese momento y era lo que era misa y ya está. 3 volúmenes, 4 volúmenes, y la uva era concentrada 5 volúmenes al día. Hoy día engancho bien al principio, desde que el vino arranca a fermentar en espontáneo, esos 3 o 4 primeros días, ahí le doy porque el vino quiere recibir y puedo darle un volumen. Un volumen. Y después empezamos con palabras que hemos creado los equipos. Hemos creado los equipos palabras como toque o jarra. O cuando decimos toques, por ejemplo, un vino está a la mitad de fermentación y ya vemos que está completo, pues seguimos dándole extracciones, pero igual con 5 toques al día de 1 minuto. Pam, 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 Claro. pam, y los llevas hasta el final de la fermentación sin extraerlos. Pepe, 25 segundos. Oye, tengo un par de preguntas. Tengo la pregunta de Luis Gutiérrez de ayer, o sea, no podemos acabar. Reenganchamos, ¿vale? Y Vale, acabamos. vale. Te robo un poquitín Venga, más de tiempo, perdón. no hay problema.